podemos ver algunas de las grietas que hay en la montaña a través de las imágenes de la Radio Televisión Corredoiras. Continuamos el recorrido por el cañón del Sil. Como podéis ver, aquí viene toda la gente que va en el catamarán haciendo el recorrido por las laderas de la montaña del Sil. Si miramos hacia adelante, ahí enfrente, arriba en lo alto a la derecha, buscamos ese punto más alto de la montaña, vamos bajando y estamos una especie de V en la cima. Vemos dos pasarelas que son por entre dos arbolitos, ahí situamos el mirador de Mirada Mágica, en gallego Mirada Mágica, en el camping de Parada de Sil. Pero decirles que es un mirador privado que no podrán visitarlo a menos que estén alojados en el camping. Qué malos son para levantar el vuelo. Seguimos viendo el recorrido en el catamarán bajo estas preciosas montañas con sus rocas, también alguna vegetación, no mucha, pero es realmente impresionante. Queridos amigos, es recomendable hacer un recorrido por, en este caso, por este río de la Galicia profunda, de nuestra querida Galicia. No está apagado, aunque esté picado. Para ir a expulsar por la noche y evitar que el viñedo sufra estrés térmico. Pero la boca la aguanta, Así que pasamos por la ladera de la montaña, cruzamos el río una barca, subían por la ladera de la izquierda, por ir caminando hasta el puerto de Lemos, a por el tren con el que vas a Madrid, que era una vida muy dura, sus familiares que iban ahí arriba. Va cogiendo y va haciendo la cueva. Ya que también no va a atravesar el río. Parece que se reparten pueblos y de ahí en adelante los viñedos son mucho más extensos en las laderas y por mucho más Pues acabamos de dar la vuelta, volvemos de regreso. Afortunadamente el barco parece que va aguantando, si no tendríamos que ir a nado, evidentemente. Bueno, ahora tenemos aquí la reunión de los colegas, donde está aquí la señora. Venga. Claro. Venga. A ver, que no, pero...
Continuamos viendo por aquí algunas de las piedras. Me imagino que el río empezaría en la cumbre, en lo alto. Pues mira que tendrían que pasar seguramente algunos millones de años para esta profundidad, y que seguirá bajando. ¿Dónde ha ido Maite? No. Si nos ponemos aquí los dos y nos saca una foto. Yo no puedo seguir en foto. ¿Por qué? ¿Tienes derecho a hacer todo? Hombre, claro. Derecho y imagen. Es vampiro, no sale las fotos. Ni los espejos. Pero como la gente no veía lo que yo les indicaba, se enfadaban, se frustraban e intentaban tirar la cámara por la borda y momentos de gran... Ahora mismo estamos viendo el reflejo del sol en el río. Estamos de vuelta. Seguimos el recorrido. Ahora nos encontramos en una zona de sombra. Vemos allá al fondo los parques eólicos en la cima del monte para producir energía de fotovoltaica, de molinos de viento. Estamos viendo las distintas ranuras que hay en la montaña, fruto del desgaste de la naturaleza, a través de las imágenes de la radio televisión Corredoiras. Como podéis ver, amigos míos, es pura belleza.
podemos ver las escalinatas que había para la vendimia. Aquí quedan los restos ya lejanos de muchos cientos de años. Normalmente siempre perdemos algún pasajero, cuando no el barco entero. Y volvemos los tres nadando, pero hay final feliz, las migas han estado a nuestro lado. Y nada, si continúa en la Ribera Sacra, en la provincia de Ourense, conociendo su capital, disfruten. Esta provincia es una gran desconocida y tiene auténticos tesoros, pero no están para nada promocionados. Estamos llegando, en este caso estamos llegando al puerto. Muchas gracias. Estamos a punto de llegar al puerto donde hemos partido hace una hora aproximadamente. Aquí estamos haciendo la bajada y damos por terminada el recorrido de la Ribeira Sacra. Amigos trotamundos, hasta la próxima. Un saludo a todos.